Pero el destino, ese viejo bromista, disfruta jugando con los corazones. Un día, Alejandro recibió una oferta para trabajar en otra ciudad. Era la oportunidad que siempre había querido, el primer paso hacia sus sueños. Lo abracé, intentando ocultar el miedo. Él prometió que volvería, y yo le creí. Los primeros meses estuvieron llenos de cartas, palabras dulces, promesas de reencuentro. Pero bueno, poco a poco, el silencio comenzó a ocupar el lugar de las líneas. Hasta que un día llegó la última carta. En ella decía que debía seguir su propio camino, que era lo mejor para los dos. Lloré durante días y después aprendí a sobrevivir sin él. Los años pasaron y la vida me llevó por caminos inesperados. Perdí personas, encontré otras y descubrí el valor de la fe. Así fue como el orfanato entró en mi historia. Comenzó con una visita y luego se convirtió en mi propósito. Aquellos niños me curaron sin saberlo. Nunca más amé a nadie como amé a Alejandro. Tal vez porque el primer amor está hecho de algo que el tiempo no puede borrar. Es inocente, puro y, al mismo tiempo, dolorosamente verdadero. Aún así, aprendí a ser feliz a mi manera. Cuidar del orfanato requería mucho, pero también me llenaba de vida. Ver a los niños crecer, encontrar hogares y volver a sonreír, me recordaba que el amor no muere, solo cambia de forma. Hasta aquel día. El día en que el destino decidió demostrarme que nada está realmente olvidado. Era una tarde tibia. El sol se escondía detrás de las montañas y el aire traía olor a lluvia. Los niños jugaban en el patio y yo organizaba papeles en mi escritorio cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Miré por la ventana y vi un coche antiguo estacionar cerca de la puerta. Un hombre bajó. No vi su rostro de inmediato, solo la forma en que caminaba. Despacio, como quien carga con el peso de muchos recuerdos. Sentí un escalofrío, una sensación extraña, como si el tiempo hubiera retrocedido. Cuando levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron, el mundo pareció detenerse. Por un segundo, no reconocí aquel rostro marcado por los años. Pero bastó un solo gesto, la forma en que sostuvo el sombrero, la intensidad de su mirada, para que todo dentro de mí gritara el nombre que había pasado la vida intentando olvidar. Alejandro. Mi corazón se aceleró. Quise correr, esconderme, o simplemente cerrar los ojos y creer que era un sueño. Pero él dio un paso al frente y sonrió. Una sonrisa tímida, casi arrepentida. No supe qué decir. Las palabras se perdieron en el aire. Entonces, él pronunció mi nombre. Isabel. Solo eso. Y fue suficiente para que las memorias de décadas se mezclaran dentro de mí. El amor, el dolor, la nostalgia, todo de una sola vez. Aquel hombre frente a mí no era el mismo muchacho que se había marchado hacía 40 años. Había algo distinto en su mirada, un cansancio profundo, pero también una paz que no sabía explicar. ¿Puedo entrar?, preguntó. Mi impulso fue decir que no, cerrar la puerta y el corazón. Pero algo en mí, tal vez la parte que aún creía en los milagros, me hizo simplemente asentir. Conduje a Alejandro hasta el salón principal del orfanato. Los niños lo observaban con curiosidad. Él les sonrió con ternura, y por un instante percibí un brillo en sus ojos, un brillo que reconocí de inmediato. Mientras caminaba entre las mesas y los juguetes, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si el tiempo hubiera borrado la distancia y, al mismo tiempo, traído de vuelta todo lo que había intentado enterrar. Me miró y dijo: «Ha pasado tiempo, ¿verdad?». Solo pude responder: «Una vida entera». Por dentro, me preguntaba qué hacía allí, por qué ahora, después de tantos años, qué lo había traído hasta mí. Alejandro parecía adivinar mis pensamientos. Dijo que había pasado gran parte de su vida intentando encontrar lo que realmente importaba, y que cuando se dio cuenta de que lo tenía todo, entendió que en realidad no tenía nada. Mientras lo escuchaba,
Un torbellino de emociones se apoderó de mí. Parte de mí quería creer que era el destino. Otra parte temía que fuera solo remordimiento. Pero su mirada... esa mirada. Era la misma de mis sueños, y fue en ese instante, frente a aquel hombre del pasado y a los niños que eran mi presente, que comprendí. Quizá la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Solo no sabía si tendría el valor de aceptarla. Aquella noche, después de su partida, el sueño no llegó. Los recuerdos regresaron con fuerza, como si el pasado se hubiera despertado conmigo. Cerré los ojos y volví a ver al joven de 21 años que me hacía reír con las cosas más simples. Alejandro tenía ese tipo de alegría que iluminaba cualquier lugar. Y yo, con 19, creía que el amor era para siempre. Recuerdo la primera vez que lo vi. Era un festival en la plaza del pueblo, lleno de colores y música. Él estaba reparando una bocina averiada, y yo lo observaba desde lejos, fascinada por su paciencia. Cuando el sonido volvió a funcionar, me miró y sonrió, como si ya me conociera. Aquella sonrisa cambiaría el rumbo de mi vida. Durante meses, nos encontramos a escondidas en la playa al atardecer. Hablábamos de sueños, miedos y promesas. Decía que un día tendría su propio negocio, que compraría una casita cerca del mar y me pediría matrimonio frente a la puesta del sol. Yo creía en cada palabra, porque sus ojos decían la verdad, que su boca aún no sabía pronunciar. El amor crecía entre nosotros con suavidad, con inocencia. Alejandro tenía el don de convertir lo cotidiano en poesía. Me traía flores recogidas en el camino, me dejaba notas escondidas en los libros y prometía que nunca dejaría que el destino nos separara. Y por un tiempo, creí de verdad que nada podría alejarnos. Pero el destino tiene sus propios planes, y la vida rara vez sigue lo que dicta el corazón. Un día llegó con una carta en la mano y una mirada que jamás olvidaré. Era una oferta de trabajo en otra ciudad, la oportunidad de cambiar su vida. Sus ojos brillaban, pero su voz temblaba cuando me dijo que debía irse. «Será solo por un tiempo», prometió. «Ahorraré dinero, volveré y te llevaré conmigo. Ya verás, Isabel, será el comienzo de todo». Sonreí, intentando creerle, pero algo dentro de mí se rompió. A veces, el amor tiene que elegir entre el sueño y la presencia, y él eligió el sueño. Nos despedimos en la estación. Recuerdo el olor del viento, el color del cielo, el tren llevándose al hombre que más amaba. Me saludó por la ventana hasta desaparecer. Y cuando el último vagón se perdió en el horizonte, supe que nada volvería a ser igual. Las primeras semanas fueron difíciles, pero las cartas comenzaron a llegar. Me escribía con nostalgia, contándome sobre el trabajo, sobre cuánto pensaba en mí. Yo respondía con la misma ternura, llenando cada sobre con esperanza. Sin embargo, poco a poco, las cartas se fueron espaciando. El tiempo entre una y otra aumentaba y las palabras parecían perder su calor. Hasta que un día llegó la última. La recuerdo como si fuera ayer. En esa carta, Alejandro decía que el trabajo lo consumía, que la vida en la gran ciudad era más dura de lo que imaginaba. Decía que me amaba, pero que no podía ofrecerme lo que merecía. Las últimas líneas eran una despedida disfrazada de cuidado. «No quiero que me esperes, Isabel. Sigue tu camino y sé feliz». Leí y releí esas palabras hasta que el papel se empapó con mis lágrimas. Era el final de un capítulo que no quería cerrar, pero el tiempo, implacable, me obligó a seguir adelante. Los años pasaron como el viento. Traté de continuar, pero cada vez que escuchaba una canción antigua o veía el mar, su nombre regresaba como un susurro. Ningún otro amor llenó el espacio que Alejandro dejó. Entonces, decidí dedicar mi vida a algo que me hiciera sentir útil, cuidar de los demás. Cuando el orfanato abrió sus puertas, fui una de las primeras voluntarias. Ayudar a aquellos niños me dio un propósito. Era como si cada abrazo suyo remendara un pedazo de mi corazón. Pero incluso entre risas e historias, había noches en que miraba el cielo
y me preguntaba si Alejandro también miraría las mismas estrellas, si pensaba en mí, si alguna vez se había arrepentido de haberse ido. Ahora, al verlo allí, tantos años después, comprendía que ninguna distancia es lo suficientemente larga como para borrar lo que es verdadero. Y aún así, el miedo me rodeaba. No sabía si aquel reencuentro era una bendición o una nueva herida a punto de abrirse. Alejandro me miró con el mismo brillo de antes, pero había algo más, un peso, una tristeza contenida. Sentí que quería decirme algo, pero dudaba. Entonces entendí que, igual que yo, él también cargaba con fantasmas. Esa noche, después de que se fue, me senté en la terraza del orfanato y me quedé mirando el cielo oscuro. El sonido de las cigarras llenaba el aire, y una lágrima solitaria rodó por mi rostro. No sabía qué estaba preparando el destino, pero tenía la certeza de algo. Mi vida estaba a punto de cambiar otra vez. Y esta vez, no sabía si estaba lista. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a aparecer con frecuencia en el orfanato. Decía que quería ayudar, que necesitaba sentirse útil. Los niños lo adoraron de inmediato. Tenía paciencia, contaba historias y reparaba juguetes rotos como si cada uno fuera un tesoro. Yo lo observaba a distancia, intentando entender si aquel hombre era el mismo que se había marchado tantos años atrás. Al principio fui cautelosa. Lo saludaba con amabilidad, pero mantenía cierta distancia. Parecía respetar mis silencios, como quien entiende que las viejas heridas no se abren sin dolor. Aún así, había algo en su mirada que me desarmaba. Una mezcla de arrepentimiento y ternura que no sabía cómo enfrentar. Una tarde lo vi sentado en el patio, rodeado de niños. Una de ellos, la pequeña Camila, le entregaba flores recogidas del jardín. Él sonrió, y por un instante vi al Alejandro del pasado, el mismo brillo en los ojos, la misma dulzura en el gesto. Sentí un nudo en la garganta y tuve que salir a respirar. Esa noche vino a buscarme. Traía una caja de madera en las manos. He guardado esto por muchos años, dijo. Dentro había cartas antiguas, todas las que yo le había escrito y a las que él nunca respondió. Las leía y no sabía qué decir. Creí que ya era demasiado tarde para volver. Sostuve aquellas cartas como si fueran fragmentos de un tiempo olvidado. El papel amarillento, el olor a recuerdos, el peso de la nostalgia. Lo miré y le pregunté, ¿por qué ahora, Alejandro? ¿Por qué después de tanto tiempo? Bajó la mirada y respondió, porque entendí que el éxito no vale nada cuando se pierde el amor verdadero. Sus palabras me golpearon con fuerza. Pasé la noche sin dormir, pensando en todo lo que pudo haber sido. Era difícil creer que, después de tantos años, aún me amaba. Más difícil aún era admitir que, en el fondo, yo también lo amaba. A la mañana siguiente, llegó temprano, trayendo víveres y pintura para renovar el salón. Dijo que quería ayudar a pintar las paredes con los niños. Dudé, pero terminé aceptando. Ver a aquel hombre, que un día vivió rodeado de lujo, arrodillado en el suelo pintando con sus propias manos, me conmovió de una forma inexplicable. Los niños reían, se manchaban la cara de pintura, y Alejandro los acompañaba con una alegría genuina. Era otro hombre. Un hombre que parecía haber descubierto un nuevo sentido en la vida. Y aunque no lo dijera en voz alta, yo también empecé a sentir lo mismo. Con el paso de los días, nuestra convivencia se volvió natural. Hablábamos del pasado, del tiempo perdido, y a veces el silencio entre nosotros decía más que las palabras. En uno de esos silencios, él confesó, «Pensé que te habías casado». Sonreí con tristeza y respondí, «El corazón no se casa dos veces con la misma intensidad». Desvió la mirada, y por un instante vi lágrimas contenidas. Aquel hombre, que parecía tan fuerte, ahora cargaba con la fragilidad de quien ha perdido demasiado. Y yo, a pesar del miedo, empecé a querer creer de nuevo. Pero el destino, siempre dispuesto a poner a prueba la fe de los corazones,
guardaba sus sorpresas. Una tarde, mientras cuidaba de los niños, noté que Alejandro no había aparecido. Me extrañó, porque nunca faltaba. Al día siguiente, tampoco vino. Una inquietud comenzó a apoderarse de mí. Tomé el teléfono y llamé al número que me había dejado, pero nadie respondió. Durante 3 días, el orfanato pareció más silencioso. Los niños preguntaban por él, y yo les respondía con una sonrisa forzada. Al 4.º día, finalmente regresó. Estaba pálido, visiblemente cansado. Dijo que había viajado para resolver asuntos pendientes. Quise creerle, pero algo en el tono de su voz me hizo dudar. Mientras hablaba, percibí una sombra en su mirada, una mezcla de miedo y culpa. Le pregunté si todo estaba bien, y solo respondió: «Ahora sí, Isabel. Ahora lo está». Esa noche, antes de irse, Alejandro dejó un sobre mi escritorio. Cuando lo abrí, encontré un cheque de gran valor, destinado al orfanato. En el reverso, una frase breve escrita a mano. Por todo lo que el tiempo nos quitó, dejó algo para devolver esperanza. Lloré en silencio. No por el dinero, sino por el gesto. Porque comprendí que aquel hombre no solo intentaba recuperar el pasado, estaba tratando de redimirse. Al día siguiente volvió con una guitarra en las manos. Los niños se reunieron a su alrededor mientras tocaba una canción antigua, una melodía que reconocí de inmediato. Era la misma que me cantaba cuando éramos jóvenes, a la orilla del mar. Mientras la música resonaba en el salón, sentí que el tiempo se detenía otra vez. Las paredes, las risas de los niños, el sonido de las cuerdas, todo se mezclaba con el recuerdo de un amor que nunca murió. Cuando la canción terminó, Alejandro se acercó y dijo, casi en un susurro: «Isabel, aún hay mucho que debo contarte, pero no hoy». Y en ese instante comprendí que, detrás de tanta ternura, había un secreto, algo que aún escondía, algo que, tarde o temprano, saldría a la luz. Solo que no imaginaba que ese secreto cambiaría todo, otra vez. En los días siguientes, noté que algo había cambiado en Alejandro. Seguía viniendo al orfanato, sonreía a los niños, contaba historias, pero había momentos en que su mirada se perdía lejos, como si estuviera atrapado en un pensamiento que lo atormentaba. A veces lo llamaba y tardaba en responder, regresando a sí mismo con una sonrisa triste. Una tarde lo encontré solo en la capilla del orfanato. Arrodillado, con la cabeza baja, murmuraba algo que no alcancé a entender. Cuando me acerqué, se levantó rápidamente, disimulando la emoción. «Solo estaba dando gracias», dijo, pero su voz temblaba. Esa noche no pude dejar de pensar en aquella escena. Alejandro nunca había sido un hombre religioso, al menos no en su juventud. Verlo ahora, arrodillado, parecía una señal de que algo lo angustiaba. Y por más que intentara apartar los pensamientos oscuros, algo dentro de mí me decía que escondía una verdad. Unos días después, una tormenta cayó sobre la ciudad. Los niños dormían, y yo me ocupaba de cerrar las ventanas cuando escuché pasos en la galería. Era él. Estaba empapado, con un semblante serio. «Necesitaba verte», dijo, y entró sin esperar respuesta. «Isabel, hay cosas que aún no te he contado». Mi corazón se aceleró. La forma en que lo dijo parecía un preludio de algo doloroso. Antes de que pudiera preguntar, desvió la mirada. Respiró hondo y añadió: «Pero todavía no es el momento adecuado». Aquello me dejó inquieta. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué le impedía ser sincero conmigo? Desde ese día, empecé a observarlo con más atención. Había lapsos de cansancio, movimientos lentos, y a veces se alejaba sin explicación. Una mañana, encontré sobre mi escritorio un pequeño sobre sin remitente. Dentro había una foto antigua, nosotros dos, jóvenes, sonriendo junto al mar. En el reverso, una sola frase: «Algunos amores sobreviven al tiempo, pero no siempre al silencio».
Sentí que el cuerpo entero me temblaba. Alejandro nunca había hablado de esa foto, y yo ni siquiera recordaba haberla tomado. Cuando lo confronté, simplemente dijo que la había guardado desde el día en que se marchó. Pensé que la había perdido, pero nunca pude deshacerme de ella. Las palabras eran dulces, pero sus ojos, en ellos había algo oculto. Un dolor que no quería nombrar. Sabía que algo lo consumía, y comencé a temer que fuera algo grave. Una noche, mientras recogíamos juguetes en el patio, se le cayó una pequeña caja de medicamentos. Al agacharme para ayudarlo, noté que sus manos temblaban. Intentó disimularlo diciendo que era solo cansancio. Pero dentro de la caja vi comprimidos que conocía por uno de los niños con una enfermedad rara. El corazón se me heló. No pregunté nada, solo lo observé en silencio, y en aquella mirada fugaz encontré la respuesta que intentaba ocultar. Alejandro estaba enfermo. En los días siguientes, comencé a notar pequeños signos. El sudor frío, la mirada cansada, el esfuerzo al respirar después de tareas simples. Pero seguía ayudando, sonriendo a los niños, como si quisiera aprovechar cada instante. Una mañana lo encontré sentado bajo el gran árbol del orfanato, observando el amanecer. «¿Sabes, Isabel?», dijo, «pasé la vida corriendo tras lo que creí importante, y ahora que el tiempo me cobra su precio, entiendo que lo esencial siempre estuvo aquí, en lo simple, en el amor, en el perdón». No pude responder. Sentí las lágrimas amenazar con salir, pero las contuve. El miedo a perderlo de nuevo me paralizaba. Quise preguntarle sobre su salud, pero temí que se cerrara. En cambio, solo dije, «Aún tienes tiempo, ña Alejandro». El destino nos devolvió el uno al otro por una razón. Él sonrió, y en esa sonrisa había gratitud y tristeza al mismo tiempo. Tal vez, Isabel, tal vez el destino solo me trajo de vuelta para que finalmente aprendiera a amar de la forma correcta. Esas palabras resonaron dentro de mí durante días. Poco después, empecé a notar que pasaba más tiempo escribiendo. Se sentaba en el comedor, rodeado de papeles y un viejo cuaderno de cuero. Cuando me acerqué, lo cerró rápidamente. «Cartas», dijo. «Para los niños, para ti, para quienes nunca supe agradecer». El tono de despedida en su voz me partió por dentro. Era como si se preparara para algo inevitable. Esa noche el viento soplaba con fuerza. Me quedé despierta, escuchando el golpeteo de las ventanas y pensando en todo lo que estaba ocurriendo. El reencuentro, las cartas, el misterio. Todo parecía una despedida lenta disfrazada de nuevo comienzo. Y entonces comprendí que quizás el amor no había vuelto para hacerme revivir el pasado, sino para enseñarme a enfrentar el presente, incluso si eso significaba perder otra vez a quien más amaba. Pero el destino, una vez más, aún guardaba una última vuelta inesperada. Y llegaría en el momento en que menos lo esperara. Aquella mañana, el orfanato parecía diferente. El aire era ligero, pero había algo extraño en el silencio de Alejandro. Había llegado temprano, trajo flores para el comedor y pasó el día jugando con los niños, más de lo habitual, como si quisiera guardar cada sonrisa. Lo observaba desde lejos, intentando descifrar aquel comportamiento que mezclaba alegría y melancolía. Cuando el sol comenzó a ponerse, me llamó para caminar hasta el jardín. El viento soplaba suave, las hojas danzaban, y por un instante sentí que el tiempo se había detenido. «Isabel», dijo con la voz entrecortada, «necesito contarte algo que he estado ocultando». Mi corazón se aceleró. Las palabras que temía escuchar estaban a punto de salir. Hizo una larga pausa, respiró hondo y continuó. «Estoy enfermo». Guardé silencio. Sentí que el suelo se me escapaba bajo los pies. Prosiguió. «Me lo diagnosticaron hace unos meses. Intenté tratarme, luché, pero el cuerpo se cansa. Vine aquí porque no quería irme sin verte de nuevo». Las lágrimas brotaron antes de que pudiera reaccionar. Intentó sonreír, pero su rostro traicionaba el dolor.
No llores, Isabel. Volver fue lo mejor que hice. Aquí encontré lo que había perdido. Paz. Quise gritar, negarlo todo, pero solo pude abrazarlo. Y en ese abrazo comprendí que aún lo amaba con la misma fuerza de antes. Los días siguientes fueron de silencio y cuidado. Alejandro seguía ayudando, aunque debilitado. Los niños, sin entender lo que ocurría, lo rodeaban de cariño. Parecía recuperar energía con cada risa de ellos. Por las noches lo veía mirar las estrellas desde la ventana de su habitación. A veces murmuraba algo que sonaba como una oración. Una tarde me llamó al jardín y me mostró algo que había construido con los niños. Un columpio hecho de cuerdas y madera. Para que los pequeños puedan volar un poco más alto, dijo. Era sencillo, pero hermoso. Me di cuenta de que dejaba huellas de amor en cada detalle, como si quisiera quedarse incluso después de partir. Cierta noche encontré sobre mi cama el viejo cuaderno que siempre llevaba consigo. Dentro, páginas llenas de palabras escritas con emoción. Eran cartas. Para mí, para los niños, para la vida. En una de ellas decía: el amor es la única herencia que vale la pena dejar. Y el mío siempre fue tuyo. Lloré en silencio, abrazada a aquellas páginas. Al día siguiente lo enfrenté y solo me dijo: no quiero compasión, Isabel. Quiero días verdaderos. Quiero sentir que viví hasta el último instante. Entonces le prometí que, mientras hubiera tiempo, tendría lo que buscaba: amor, vida y dignidad. Comenzamos a vivir cada día como si fuera único. Íbamos juntos al mercado, cocinábamos con los niños, contábamos historias antiguas. Alejandro reía con facilidad, y yo lo miraba tratando de grabar cada rasgo, cada gesto. Era como vivir un sueño breve y precioso. Pero su cuerpo se debilitaba. A veces necesitaba apoyarse en mí para caminar. Aún así, no se quejaba. Decía que el dolor era pequeño comparado con la paz que sentía. Una noche lo encontré escribiendo de nuevo. ¿Qué escribes tanto?, le pregunté. Sonrió. Planes para el orfanato. Quiero que los niños tengan el futuro que yo perdí corriendo detrás del éxito. Pocos días después desapareció sin avisar. La desesperación me invadió. Lo busqué por todas partes. Llamé a hospitales, a amigos, pero nadie sabía de él. Los niños preguntaban llorando: «Tía Isabel, ¿el señor Alejandro se fue?». No sabía qué responder. 3 días pasaron hasta que, al amanecer, vi un coche acercarse a la puerta. Alejandro bajó, pálido, pero sonriendo. «Fui a resolver algo importante», dijo, entregándome una carpeta. Dentro había documentos de donación. Había transferido parte de su fortuna al orfanato. «Ahora puedo descansar tranquilo», dijo con voz débil. Lloré, no por el dinero, sino por la entrega, por la grandeza de aquel gesto. Tomó mis manos y añadió: «Todo lo que conseguí en el mundo no vale un solo día aquí, a tu lado». Esa noche los niños organizaron una pequeña cena en su honor. Cantaron, bailaron, rieron. Alejandro parecía cansado, pero feliz. Cuando la última canción terminó, me miró y susurró: «Si hubiera entendido antes lo que es el amor, nunca me habría ido». Apreté sus manos y respondí: «El amor no se pierde, Alejandro. Solo espera el momento adecuado para florecer». Sonrió, y por un instante, sus ojos brillaron como el sol de la juventud. Pero cuando lo llevé de regreso a su habitación, noté cuánto se había debilitado. Se recostó despacio, y me quedé a su lado, sosteniendo su mano hasta que el sueño lo venció. El miedo apretaba mi pecho, pero junto a él había una certeza. Ese amor, aunque amenazado por la despedida, ya había vencido al tiempo. Y fue allí, en el silencio de la noche, donde comprendí el verdadero milagro. No el de tenerlo de vuelta, sino el de amarlo otra vez, con más serenidad, con más fe. Solo que no imaginaba que el destino aún guardaba un último gesto de amor
capaz de cambiarlo todo. Aquella mañana, el orfanato estaba en silencio. Alejandro no apareció para el desayuno y mi corazón se encogió. Fui a su habitación y lo encontré sentado junto a la ventana, pálido, respirando con calma. ¿Estás bien?, pregunté, intentando disimular el miedo. Sonrió débilmente. Solo un poco cansado, Isabel. El cuerpo a veces se queja, pero el alma está en paz. Aquella frase me hirió y me reconfortó al mismo tiempo. Sabía que seguía luchando, pero en sus ojos percibía una nueva serenidad. Vas a mejorar, le dije con firmeza. Aún tenemos mucho por vivir. Él me miró con ternura. ¿Todavía crees en los milagros? Y respondí, siempre, porque volviste. Esa tarde, Alejandro desapareció por unas horas. Cuando regresó, traía un sobre y una mirada distinta. Fui a resolver algo importante, dijo. Me entregó una carpeta con documentos. El orfanato ahora es nuestro. Oficialmente. Doné todo lo que tenía, pero quiero construir algo nuevo aquí. Quiero quedarme, Isabel. No por unos días, por toda la vida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El hombre que una vez se marchó en busca del éxito, ahora regresaba dispuesto a entregar el resto de su tiempo para amar y servir. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran de alegría. ¿Entonces te quedarás?, pregunté. Él tomó mis manos y respondió. Ahora sí, he encontrado mi hogar. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, no solo del edificio, sino también de nuestras almas. Alejandro inició un proyecto de ampliación del orfanato. Juntos transformamos viejas habitaciones en nuevos dormitorios. Creamos una biblioteca y un jardín lleno de flores y risas. Los niños lo seguían a todas partes. Lo llamaban tío Ale, y él, con infinita paciencia, les enseñaba a reparar juguetes, pintar muros y plantar árboles. Yo lo observaba con el corazón lleno. La enfermedad parecía haberse rendido ante la alegría. Una mañana, el médico que lo atendía vino al orfanato. Después de los exámenes, nos dio la noticia que temía y deseaba escuchar al mismo tiempo. El tratamiento está funcionando. Se va a recuperar. Lloré sin vergüenza, abrazando a Alejandro con fuerza. Él, emocionado, susurró. Creo que el milagro ha llegado. Esa noche hicimos una pequeña fiesta. Los niños prepararon dibujos, colgaron luces en el patio y cantaron canciones de esperanza. Alejandro tomó la guitarra y empezó a tocar una melodía antigua. Cuando terminó, me miró y dijo: Esta era la canción que toqué el día que prometí volver. Tardé, pero cumplí. El tiempo, que antes parecía nuestro enemigo, se volvió nuestro aliado. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la vida encontró un nuevo ritmo. A veces, al atardecer, caminábamos por el jardín tomados de la mano, viendo a los niños jugar en el columpio que él había construido. Míralos, decía. Son el futuro que nunca tuvimos, pero que ahora podemos proteger. Un año después, el orfanato se convirtió en un referente en la región. Recibía ayuda, donaciones y visitas de voluntarios. Alejandro organizó un taller para enseñar a los mayores a trabajar la madera. Yo abrí una pequeña escuela de lectura. Aquel lugar, que antes sobrevivía solo de esperanza, ahora rebosaba vida. Y el amor entre nosotros florecía con la misma fuerza. No era el amor arrebatado de la juventud, sino un amor maduro, tranquilo y profundo. A veces bastaba una mirada para entender lo que el otro sentía. Por las noches, nos sentábamos en la terraza y permanecíamos en silencio, escuchando el viento y las risas a lo lejos. Una vez le pregunté qué era lo que más deseaba. Respondió: solo tiempo. Tiempo para amarte y para seguir haciendo el bien. Apreté su mano y prometí: ahora el tiempo es nuestro, Alejandro, y lo usaremos hasta el último atardecer. Meses después, inauguramos una placa en la entrada del orfanato.
En ella estaba escrito: Casa de Esperanza, fundada por Isabel y Alejandro, donde el amor encontró un nuevo hogar. Los niños aplaudieron, y él, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: Creo que ahora entiendo el propósito de todo. El éxito que busqué por el mundo entero estaba aquí, a tu lado. Esa noche, bajo las estrellas, me pidió algo que me hizo sonreír como hacía 40 años. Isabel, ¿quieres casarte conmigo? Las palabras salieron simples, pero cargadas de historia. Reí y lloré al mismo tiempo. Claro que sí, Alejandro. He esperado toda una vida por este momento. La ceremonia fue pequeña, pero llena de amor. Los niños llevaron flores, cantaron y bailaron. No había lujo, solo verdad. Cuando dijimos sí, el cielo pareció más azul y el viento más dulce. Hoy, años después, el orfanato sigue vivo, lleno de alegría y aprendizaje. Alejandro y yo caminamos juntos todos los días, con las manos entrelazadas y los corazones en paz. La enfermedad quedó atrás, y el miedo se transformó en fe. A veces me mira y dice: Nunca pensé que el final de mi historia sería el comienzo de la nuestra. Y yo le respondo: El amor no necesita eternidad, Alejandro. Solo necesita el valor de empezar de nuevo. Y por eso cuento esta historia, para recordar a todos que el amor verdadero puede perderse en el tiempo, pero siempre encuentra el camino de regreso. Hoy, al mirar atrás, comprendo que el amor tiene una manera curiosa de actuar. Se aleja cuando necesita enseñar y regresa cuando estamos listos para entender. Alejandro y yo perdimos décadas buscando en el mundo lo que siempre estuvo dentro de nosotros: el valor de las cosas simples, el poder de la presencia, el milagro del reencuentro. Hay días en los que todavía lo veo en el jardín, rodeado de niños, riendo fuerte, manchado de pintura y lleno de vida. En esos momentos pienso que la felicidad no llega con ruido, sino con la ligereza de quien ha aprendido a agradecer. Todo lo que viví me enseñó que el tiempo no destruye el amor verdadero, solo lo madura. Si hoy me preguntaran qué es amar, respondería sin dudar: amar es elegir quedarse. Es cuidar incluso cuando hay miedo. Es perdonar incluso cuando el pasado duele. El amor no está hecho de promesas, sino de gestos. Alejandro me enseñó eso, y cada día seguimos escribiendo juntos un nuevo capítulo lleno de risas, entrega y fe. A veces, al atardecer, nos sentamos lado a lado en la terraza. El cielo se tiñe de naranja, los niños corren por el patio, y siento una paz que no tiene nombre. Alejandro toma mi mano y dice: «Qué bueno que volví, Isabel». Y yo le respondo, con una sonrisa que nace del alma: «Qué bueno que te esperé». La vida no siempre da la oportunidad de revivir el amor, pero cuando lo hace, hay que tener el valor de aceptarlo. Porque amar, de verdad, es un acto de fe. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y escribe en los comentarios: «Yo creo en las segundas oportunidades». Comparte este video con alguien a quien amas. Quizás sea la señal que esa persona necesita hoy. Y nunca lo olvides: el amor no tiene edad, ni hora exacta. Solo necesita ser verdadero.